Este miércoles 17 de junio de este año 2026, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en cumplimiento con su estatuto universitario y los procedimientos institucionales, va a celebrar las elecciones internas de esa institución. Unos 121 cargos serán elegidos para cumplir el periodo electivo 2026-2030. Entre esos cargos se elegirá al rector magnífico, 4 vicerrectorías, 9 facultades y su director, 52 directores de escuela, 4 de recinto universitario, 17 de centro universitario, en total 121 autoridades. El claustro elector requieren que participe al menos el 60% de las personas que están habilitadas para votar en esas elecciones. De ese grupo pertenece el 100% de los maestros, profesores, tanto adscritos y como adjuntos y también los meritísimos. El 5% de ese total de estudiantes, el 2% de los ayudantes de profesores y el 1% de los empleados administrativos. Para poder obtener un cargo en estas elecciones que se celebrarán el día de mañana miércoles, habrá que tener el 50% de los votos. De no tener esa cantidad, debería ir a una segunda vuelta electoral y ganaría quien tuviera mayor cantidad de votos. Inicialmente teníamos 4 candidatos que terciaban por la candidatura a la rectoría, pero en la actualidad solo participan 2 de ellos. Participa el señor Radamés Silverio, que es vicerrector de investigación y posgrado, y el señor doctor Jorge Asjana, que fue de la Facultad de Ciencias de la Salud, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y con un prestigio como un cirujano experto, ¿no? El señor Asjana ha sido apoyado por la vicerrectora académica y por 2 de los candidatos que han abdicado a la candidatura a rector para apoyar su candidatura, tanto el señor Wilson Mejía como el señor Oscar Rosario. Ambos que aspiraban a la candidatura a rector apoyan al señor Asjana. Asjana versa sus aspiraciones a la rectoría como una tendencia a remodelar la institución, tanto en el aspecto tecnológico, profundizar en la investigación, como la independencia administrativa y las mejoras, tanto de los asuntos docentes como administrativos. Mientras que el señor Radamés Silverio, que se le liga directamente al actual rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el señor Editrudi Beltrán Crisóstomo, apoyado por un grupo llamado Triunfo, ¿no? Entonces pretende seguir los lineamientos que ha planteado el señor Editrudi en profundizar la administración, la independencia, la institucionalidad, ambos con muy buenos proyectos. Yo, en mi condición de ex-guastiano, ¿no?, exhorto a todos los profesores, estudiantes, ayudantes de profesores y a los empleados a que elijan a los mejores académicos de estas elecciones que serán mañana para tener y llevar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra alma mater, a unos mejores niveles de desarrollo. Amigas, amigos de BTV y del grupo de medios Panorama. Antes de ser presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, entonces candidato por supuesto, decía constantemente que con la mitad de los empleados públicos se podía manejar perfectamente bien el Estado dominicano. En ese momento, para el año 2020, prácticamente lo dijo en el 19, serían entonces unos 600,000 empleados públicos.
Si él lo reducía a la mitad, quedarían 300.000 empleados públicos, y él decía que con esa cantidad se desenvolvía perfectamente bien el Estado dominicano, sobre todo el gobierno, que es el que administra el primer mandatario de la nación. Bueno, pues él llegó a presidente de la República en el año 2020, y ustedes creen que bajó a 300.000. Él canceló a millares y millares de empleados públicos porque le servían a los gobiernos del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. No. No crea usted que redujo a 300.000 la nómina pública. Todo lo contrario. ¿Usted sabe a cuánto está llegando hoy? ¿Usted sabe a cuántas personas? A 800.000. Hay casi 800.000 servidores públicos en el Estado dominicano, porque este gobierno lo que ha hecho es aumentar cerca de 200.000 empleados públicos más. O sea, que son botellas, botellones, ¿verdad? Por eso fue que le pusieron al edificio de oficinas gubernamentales por allá, cuando se fundó el Huacal, porque decían que ahí se iban a alojar las botellas. En esa época del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República de entonces. Bueno, pues está la botella, está el botellón al pecho. Cuando digo botella, son gente de 20.000, de 25.000, de 30.000. Cuando digo botellones, son, por supuesto, esas botellas que nombró el propio presidente Luis Abinader con 200.000 pesos. Recuerden ustedes, amigas y amigos, que al llegar al gobierno en el 2020, el propio presidente Luis Abinader designó por decreto a los asesores, entre comillas, de los diferentes ministerios, gente que le debía algún tipo de favor, el que sea, y lo nombró para que no trabajara, para que asesorara a esos ministerios, pero ojo, con 200.000 pesos, botellones. Decía el cardenal Nicolás López Rodríguez, cuando estaba en funciones de cardenal, jefe de la Iglesia Católica Dominicana, que había que salir de los vagos y los pulgones. Esto está abundantemente al pecho, como dicen los dominicanos, en el gobierno del presente. Vagos y pulgones, pero con cuarto, como dijo una vez un señor diputado, con cuarto, armado, bebido. ¿Ustedes recuerdan eso? Un diputado de la República, propiamente del partido de gobierno, el Revolucionario Dominicano, moderno, con perdón. Es lo mismo, pero bueno, lo que pasa es que el dominicano de ahora es un partido que dirige el ingeniero Miguel Vargas, y el moderno, el del gobierno, lo dirige el propio presidente Luis Abinader, porque eso es una parcela que le dejó su papá, como dice el merengue de Wilfrido Vargas, que le dejó su papá, que le dejó su papá, que le dejó su papá. Bueno, pues por esa cantidad de botellas y botellones, esa exageración de la nómina pública, que es un gasto corriente, pagarla, y otros derroches más que aplica el gobierno dominicano, pensiones por PIPA, sobre todo las pensiones especiales de gente que nunca ha dado un golpe en el Estado, que nunca ha dado un golpe ni de karate, como dice la gente del pueblo, en el Estado. Es que estamos como estamos, y ahora andan corriendo, aprobando, huyendo, sin lectura, sin nada, sin estudio. Fue el ministro de Hacienda a dar una explicación por encima a los legisladores que conforman la comisión bicameral que ve el proyecto de aumento de impuestos, porque eso no es otra cosa, y lo van a aprobar mañana, miércoles, en el Senado, y seguramente el jueves en la Cámara de Diputados, sin ningún rubor, sin sonrojarse, sin ninguna vergüenza, lo van a aprobar. Qué pena que los dominicanos tengamos que sufrir 2 años más los desmanes del presente gobierno.